¿Cómo están? ¿Cómo les va? Comienza otro encuentro más de Business Live, este espacio que hemos creado desde Scrum, el Club de Negocios, con el objetivo de potenciar, integrar y recrear tu espíritu emprendedor. Estamos en un nuevo episodio de la segunda temporada, en el episodio número 18 de la segunda temporada. Estamos en vivo a través de nuestro canal de Instagram, pero también se podrá ver en diferido este contenido en nuestras plataformas audiovisuales, en nuestra sección de Instagram TV y también a través de Scrum TV en nuestro canal de YouTube. Les damos a todos la bienvenida. Recuerden que es el episodio número 18 de la segunda temporada. Hoy vamos a estar hablando con una experta en asesoramiento financiero y nos va a estar comentando un poquito sobre las finanzas dentro de los emprendimientos, dentro de tu emprendimiento. Les recuerdo a la gente que se va sumando que este espacio ha sido creado desde Scrum, el Club de Negocios, con el objetivo de potenciar, de integrar y de recrear el espíritu emprendedor, intentando acompañar a cada emprendedor y a cada emprendedora en los diferentes momentos de ese periplo que es el emprendimiento y el emprender. Agradecemos a toda la gente que se va sumando. Les recordamos que hoy tenemos el enigma como cada semana, el enigma Scrum. La persona que responda primero en el chat quién es la marca que se esconde detrás de las 3 pistas que estaremos dando con Elena, que ya se sienten los pasos de Elena por aquí, se va a hacer acreedor o acreedora de una consultoría sobre cómo ordenar las finanzas en su emprendimiento. ¿Sí? Bueno, sin más preámbulos, voy a sumar a Elena. A ver, ¿me permite? Es el episodio número 18. A ver. Elena. Hola, ¿cómo estás, Carlos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Me escuchas bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, Elena, primero agradecerte el momento y el tiempo que vas a disponer con nosotros en este nuevo episodio. No, gracias a ustedes por el espacio y me parece re importante el tema de difundir y el tema de la educación financiera. Así que bueno, la idea es que les pueda servir y no lo que hablábamos antes con vos, de que no sea un espacio para rellenar solamente, sino que se vayan con algo útil y práctico que les sirva para sus emprendimientos y sus finanzas personales también. Perfecto. Bueno, comentarle a la gente que se va sumando que es el episodio número 18 de la segunda temporada de este Business Live y que vamos a estar hablando con Elena Alonso. Ella es licenciada en Economía, es asesora financiera y también es socia del Grupo Broda, así es que estamos totalmente agradecidos a ella y a toda su gente por la posibilidad que nos da de poder charlar esta media horita en este encuentro. Para empezar, me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu historia? ¿Cuál fue tu inicio como emprendedora? Bueno, yo desde chica siempre me gustaron los números, me gustaban las matemáticas, pensé que era contabilidad lo que iba a hacer, pero cuando tuve contabilidad en el colegio dije esto no me gusta, hasta cuarto año que por suerte tuve economía, y dije esto me gusta mucho, y bueno, encontré en las finanzas la posibilidad, más allá de lo duro y de lo difícil que es a veces asociarlo con algo social, encontrar que con las herramientas financieras uno puede ser de ayuda para las empresas, y mucho me focalicé en los emprendedores y en las empresas pymes, porque son las que generan la mayor cantidad de empleo y de producción en nuestro país. Y creo que como una bandera que llevo el tema de la educación financiera, que empieza desde las finanzas personales, desde las herramientas que uno puede dar, hasta el hecho de que puedan aplicarlo en sus empresas y ayudarlos en las crisis que vivimos constantes en nuestro país, evitar que caigan en herramientas que son muy dañinas para las empresas. Entonces, me gusta mucho lo que hago, soy agradecida por poder vivir de lo que me gusta, y la mayoría de las cosas que hago en el día
son asesoramientos, te digo, sin un fin de lucro, pero que en ese trabajo constante que he podido hacer, he logrado fidelizar a mis clientes desde ese lugar. Siempre decirles lo que les conviene y poder siempre estar atenta a nuevas herramientas y posibilidades que puedan llegar a tener. Perfecto. Elena, y para empezar ya a meternos en tema, ¿qué se entiende por finanzas? ¿Y por qué son tan importantes a la hora de emprender, ya sea una familia o ya sea un negocio? ¿Por qué es tan importante? Bueno, a ver, en las finanzas o la economía es administrar recursos, ¿no? Los recursos que tenemos, que son pocos, y para cubrir las necesidades. En una empresa es decir, bueno, cuento con estas ventas, ¿cómo hago para ir cubriendo los costos que tengo, tanto fijos y variables? Entonces se trata de un orden de lo que entra y lo que sale, ¿no? Ese flujo de fondos que tenemos en nuestra vida personal y que después decanta en la empresa. Y en el tema de los emprendedores es muy importante porque se mezclan estas dos cosas, ¿no? Se mezcla la vida personal del emprendimiento, entonces muchas dudas y consultas que he tenido, decir, ¿cómo hago para separar esto, ¿no? De decir, bueno, tengo mi empresa, pero a la vez tengo mi sueldo, no lo tengo, ¿cómo me ordeno? Entonces, la palabra finanzas, más allá de que a veces uno, o cuando habla, digamos, de financiero, ya te vas al lado de especulativo, o muchas veces se van, digamos, al juego, a la timba de la bolsa. Fuera de eso, y muy alejado, es el hecho de decir qué herramientas uso y tener siempre, a ver, todas las personas en Argentina sabemos a cuánto está el dólar, cuál es la tasa de inflación, lo que en otros países del mundo ni lo saben, o sea, no saben ni cuál es el tipo de cambio. Entonces, todos terminamos siendo economistas. O sea, yo cuando me siento con alguien a hablar, te sentás desde el mismo lugar. La idea es usar la información de la manera que podamos optimizar el flujo de fondos, que es esto, la entrada y salida de plata, para generar, para que la parte financiera no socave la parte económica, ¿no? La economía son las ventas menos los costos, lo financiero es qué hago con esa plata que tengo entre medio, o cómo hago para pagar, digamos, pagar los días de cobro, de pago, que hoy es un tema bastante complicado para todas las empresas y emprendedores. Perfecto. Elena, y mencionabas recién el tema de la educación y también mencionabas que en Argentina y quizás en Latinoamérica somos todos economistas, pero ¿sabemos de economía, sabemos de finanzas o a veces tocamos de oído? ¿Qué has visto vos, según tu experiencia? No, hay un conocimiento de lo que pasa en la economía, ¿bien? Y diferente es lo que pasa en la economía, que todos sabemos, que es la tasa de inflación, que es la tasa de evaluación, a cuánto está la tasa de interés de un plazo fijo. Y otra cosa es tener educación financiera. Nunca nos enseñaron a pensar en nuestras finanzas. Si yo les pregunto a las personas que están en esta charla, ¿quiénes tienen un plan financiero para después de los 60 años decidir no trabajar porque estoy ahorrando y tengo un objetivo, aunque no lo pueda cumplir algunos meses, el 99% no, van a decir que no? ¿Por qué? Porque no es digamos, culturalmente no tenemos inculcado el hecho de pensar en nuestro futuro financiero y poder sentarnos y ordenar. Hay personas que son muy ordenadas y que lo incorporan por un tema digamos, de personalidad y de conducta, pero no porque nos hayan enseñado desde chicos a ahorrar y lo importante que es el ahorro para poder lograr nuestros objetivos económicos. Y más allá de eso, cuando uno dice ahorro, es consumo pospuesto, no es que la plata que nos sobra, que la vamos a ver qué hacemos, ¿no? Eso, digamos, una persona que tiene mucho dinero, decir, bueno, no, el ahorro es para la gente que tiene mucho dinero, no es para mí. Yo a veces he escuchado mucho esa respuesta. Y en realidad es decir, bueno, ¿cuándo lo que yo hoy no estoy consumiendo, lo estoy guardando para poder consumirlo en el futuro? Ojalá todos pudiéramos trabajar hasta los 80 años, yo quisiera poder estar más relajada en esa edad, o hacerlo por un disfrute, pero poder estar más tranquila y más en estos países donde las jubilaciones no son algo que nos den una tranquilidad, es decir, el día de mañana me quedo tranquilo de que
de que puedo vivir de eso. Entonces la idea es poder ordenarse tanto en las empresas como en la vida personal para que ocurra eso, y es posible acercarnos a ese objetivo. Es posible, no es imposible. A veces lo vemos como algo súper alejado y no es así. Perfecto, ahí gente va dejando saludos en el chat. Elena, excelente el concepto de consumo pospuesto, muy buen ejemplo, dice por ahí Jorge. Y hablabas vos de pensar, y está bueno que empecemos a pensar, y los invito a pensar, y te parece que invitemos a pensar a la gente en el enigma de esta noche, ¿te parece? Ujú, dale. ¿Sí? Bueno, vamos a tirar la primera pista. Les recuerdo que la primera persona que responda quién es la marca que está detrás de las tres pistas que estaremos brindando con Elena, se hará acreedor o acreedora a una consultoría sobre cómo organizar y cómo ordenar las finanzas del emprendimiento que estén teniendo en curso, o bueno, o para el futuro, para que ya tengan más o menos algo de cancha. La primera pista es que la marca que se esconde detrás ya no existe, ya no opera en el mercado. Así es que bueno, los invito, y con Elena los invitamos a que vayan pensando y que vayan descartando todo universo de marcas que no van a ser la respuesta. Elena, habíamos dicho bueno, hablamos del concepto de finanzas, hablamos de la educación financiera, y vos en un momento hablaste ahí de que nadie tiene un plan. Y quisiera meterme en ese tema. ¿Existen etapas de planificación a la hora de realizar un emprendimiento? ¿Cómo se planifica el tema de las finanzas en un emprendimiento? A ver, es importante que cuando uno hace un proyecto, a veces me gusta como el hecho de, al conocer emprendedores, a veces tenemos en la cabeza de que queremos hacer algo y a veces vemos que no es rentable, pero somos cabeza dura e insistimos con lo mismo. Y así como digamos, en una cartera de inversiones, lo más importante es diversificar. Uno tiene que tratar también de diversificar dentro de lo que uno hace, ¿no? Es muy difícil, a veces hay muchas personas, seguramente las que están acá, que tienen varias fuentes de ingreso, ¿no? Y dentro de una familia también pasa, ¿no? Bueno, a veces no podemos diversificar uno mismo, pero bueno, en el caso de que haya más de dos ingresos o más de un ingreso en un hogar, bueno, diversificar, uno que tenga, digamos, que tenga un ingreso fijo y el otro más variable, tratar de buscar esa economía para no estar atados a una situación. Y dependiendo de eso, ¿no? Decir, bueno, en un emprendimiento, ¿qué voy a vender? Bueno, si es muy estacional el producto que yo vendo, tratar de diversificar en qué productos puedo incorporar, ¿no? Y pensar cómo mejorar la economía de mi negocio en sí mismo. Y el hecho de, a ver, es muy difícil hablar de ahorro o hablar de inversiones en una empresa en la situación económica que estamos. A veces cuando digo, bueno, ¿qué vamos a invertir si no hay plata? Hay mucha gente que me contesta eso. Y a ver, por una parte hay una razón, pero a veces pasa que yo cobro una venta, por ejemplo, y tengo unos días la plata parada y no sé qué hacer con esos pesos. Muchas de las preguntas que me hacen, ¿qué hago con los pesos? Hay muchos pesos dando vuelta porque la inflación es alta, el dinero circula muy rápido en los países donde hay mucha inflación y digamos, el concepto de la velocidad de circulación del dinero es esto de me quiero sacar los pesos encima, ¿no? Me pican en el bolsillo porque al haber tanta inflación, quiere decir que no sé si voy a poder adquirir el mismo producto hoy que dentro de un tiempo. Entonces, no es un tema menor, si quiero ser competitivo en el mercado, que me siento y vea cómo está mi negocio, ¿no? Y un dato muy importante es evaluar los días de cobro y de pago que yo tengo, por ejemplo. O sea, ¿cuántos días le pago al proveedor y a cuántos días cobro la mercadería en promedio? Es importante que siempre sea mayor el plazo que yo pago del que yo cobro, porque si no estoy teniendo un desfasaje financiero. Y si tengo ese desfasaje financiero en contra mío, ¿qué recurso financiero uso para poder tener esos fondos que me faltan? Y si me sobran por esos días, ¿qué hago con esos fondos que tengo ociosos? ¿Me conviene comprar dólares? ¿Me conviene hacer un plazo fijo? ¿Me conviene hacer un fondo común de inversión? Bueno, va a depender, ¿no?, del tiempo que yo pueda dejar y tener claro cuándo tengo que ir haciendo los pagos. Perfecto. La manera más fácil de financiarse en un emprendimiento o en una empresa es con los proveedores, ¿no? O sea, te hago un cheque a 30, 60 días
y ese cheque se entrega, ahora con los famosos cheques electrónicos y checks, lo endoso a través del banco, y puedo endosarlo, ahí hasta, son ilimitadas las cantidades de endoso, a diferencia de antes que era el cheque físico que podía endosar hasta 3 veces. Entonces hay muchas Perfecto. opciones que yo tengo que evaluar y que a veces las hacemos por inducción, o sea, es porque, nada, yo hago esto. Y hay un concepto que está muy arraigado dentro de esta falta de educación financiera que tenemos, es la típica frase, que a mí me la tienen que haber dicho, no sé, 1000 veces. Yo no pido plata a nadie, yo no le debo plata a nadie, yo me quedo tranquilo, duermo, porque a mí no me gusta ver un peso, y bueno, hago No lo tengo que me tarjeta dé de mi crédito. bolsillo. ¿Mm? Ujú. ¿Cómo? No tengo tarjeta de crédito. ¿Viste? Hay gente que te dice, yo no uso tarjeta de crédito. Claro, pero, o sea, más allá de la tarjeta, que digamos es parte de las finanzas personales, es en la empresa usar el capital propio para hacer digamos, inversiones. Y entonces Ujú. acá yo digo, bueno, pero tasa fija en pesos. Si se estima que va a haber una inflación cerca del 70-80%, ¿no? Vamos a los escenarios, digamos, al más bajo y al más alto. Y te ofrece el banco una tasa del 40, tasa fija. O sea, es negocio tomar esa plata. Y a Ujú. ver, ¿y qué puedo hacer con eso? Evaluar, decir, bueno, pero no tengo una inversión para hacer en el negocio. ¿Puedo hacer algo financiero que me dé una diferencia de tasa y me Ujú. ayude a poder mejorarle los plazos de cobro a mis clientes, por ejemplo, y hacerme más competitivo digamos, con lo que existe en el mercado? Entonces son variables que no vas a ser un especulador financiero si tu negocio es hacer crecer tu empresa, pero sí vas a usar las herramientas financieras como ventaja comparativa con tus competidores. Y en un país Perfecto. donde tenemos tanta volatilidad y la tasa de inflación es tan alta, tomar tasas fijas en pesos, hay que hacerlo, siempre hay que hacerlo. Obviamente, después tengo que saber y estar ordenado para poder cubrir esos gastos y siempre tener la ventana abierta, y mientras sea cumplidor, voy a tener la ventana del financiamiento abierta. Y aunque sea poquito, a medida que voy creciendo, cada vez voy pudiendo tomar más cupo, por ejemplo, eh, podés, están las sociedades de garantía recíprocas, que son empresas que dan avales a pymes, exclusivamente a pymes, y esas empresas, es como cuando vos tenés un aval de esa empresa, es como si fueras una empresa de primera línea. Entonces, lo que vos vayas a hacer, tanto en el banco como en el mercado, tenés una condición muy buena a comparación de si vas solo, como tu nombre solo, sin aval. Ujú. A veces las empresas no están calificadas o no tienen, por ejemplo, tienen mal un balance, o incluso para monotributistas también es esto, o no les da el score por X razón. Y lo Sí. importante, como decías, en qué etapa estoy, decir, bueno, ¿qué me falta para mejorar mi calificación? Y sentarse con el contador o ver qué tengo que mejorar para poder empezar al día de mañana tener esta herramienta a la mano. Entonces, lo importante, sea la etapa que sea que esté, si estoy en una etapa donde no accedo a estas herramientas, plantearme qué Ujú. puedo hacer. Ahora, por ejemplo, para los emprendedores o los negocios chiquitos ha estado el Mendoza Activa. El Sí. Fondo de la Transformación de la provincia da créditos muy buenos y no Ujú. muchas personas lo usan. Eh, y la tasa que presta el Fondo de la Transformación es el 60% de la tasa activa del Banco Nación, que es la tasa más baja. Ujú. Entonces, hay herramientas para poder eh, parar el negocio y poder ser competitivo más allá de las circunstancias adversas que tenemos. Y Sí, les aseguro totalmente. que no las usamos, hay muchas que no las usamos. Entonces, eh, tomar lo financiero como parte de la pata de mi negocio, ¿no? Ujú. Aunque no sea algo que yo tenga que estar pensando todo el tiempo, son cosas muy sencillas las que yo les planteo, no es algo que vas a tener que estar pensando y tener que ver el mercado o la tasa de interés todo el tiempo, no, sino decir, Perfecto. bueno, tengo esto, lo tomo, ¿qué aplicación le doy? Ese es el pensamiento que uno puede incorporar. Perfecto, perfecto. Y ahí mencionaste un poquito el tema de la inflación y referido a eso, Andrés pregunta en el chat, disculpame si me acerco al chat, pero los años ya no me dejan ver la letra chica, Ujú. dice, si es por unos días un money market o una caución, ¿va bien? Bien.
Les explico qué es para el que no sabe, que es un money market. Es un fondo común de inversión que se usa para hacer colocaciones en el mismo día, bien, coloco y rescato, o sea, pongo la plata a través del home banking en un fondo común de inversión y lo rescato el mismo día para pagar. O si no, 24 horas o 48. Bien, el money market, que es mercado de dinero justamente, donde yo digo, bueno, me quedaron 20.000 pesos en la cuenta, bueno, los coloco en ese fondo y mañana los rescato para pagar. Y por lo menos me genera una tasa de interés. Si yo los dejo a la vista, o sea, en la cuenta del banco, sin que hacer nada, en este sentido yo no tengo ninguna tasa de interés y estoy perdiendo, bien, ese es el costo de oportunidad famoso que hablamos los economistas, estoy perdiéndome de ganar esa tasa de interés. ¿Para qué le sirve a la empresa? Para disminuir el costo financiero total que tienen. Porque si vos ves, decir, bueno, no sé, tomé un crédito que es del 40. Bueno, pero la tasa de rentabilidad de mi negocio no es del 40. ¿Cómo hago después para pagar el crédito? Bueno, usando todas estas herramientas, bajamos ese costo del 40 a lo más posible. Y nombró Andrés el tema de la caución. De la caución. La caución es, el nombre es feo, a mí hay palabras que no sé por qué les han puesto nombres tan feos, porque la verdad les genera un rechazo a la gente, ¿viste? Caución, decir, no, ya eso no me interesa, ni sé qué, no lo quiero hacer. Es como si fuera un plazo fijo cortito, o sea, yo coloco la plata, abro una cuenta de inversiones o una cuenta comitente en un agente de bolsa, coloco los pesos y los puedo hacer a un día, 7 días, 14, y te fijan la tasa. Y hoy está más o menos alrededor del 40%, lo cual coloco esos pesos en esa cuenta y me genera una tasa de interés que yo ya sé que a los 7 días voy a tener capital más intereses. Y no hago plazos fijos, o sea, yo soy anti plazos fijos, aunque hayan rendido mucho y que a la gente le ha ido bien en algún momento, pero, o sea, yo hace varios meses que vengo diciendo, y es la gran pregunta, ¿plazo fijo o compro dólares? Ya sabemos cuál es la respuesta con todo lo que está pasando ahora, pero ¿qué pasa? Digo, bueno, pero si hay que tener en cuenta esto de comprar dólares cuando yo me tengo que dar vuelta contra pesos de nuevo. ¿Bien? Si es cortito, o sea, si yo tengo una semana, digamos, esa plata ociosa sin necesidad de usarla, si yo compro y los vendo, entre la diferencia del tipo de cambio vendedor y comprador, puedo perder. Entonces, es importante cuando uno va a hacer algo financiero, sentarse y pensar los plazos. ¿Cuánto tiempo puedo bajar la plata? ¿O cuánto tiempo voy a necesitar ese dinero? ¿O voy a poder colocar más dinero? O sea, el plazo es re importante. Ahí otra vez la palabra planificación, dijiste. Hay que Correcto. siempre tener el plan. Y sí, porque, a ver, es difícil a veces en la diaria, cuando el emprendedor es el que hace de comercial, el que paga a los proveedores, el que hace el diseño de la marca, o sea, haces de todo, en el sentido de que no tenés un especialista en cada cosa. Y acá es donde nosotros rescatamos, pero sin ánimo de vender nada, ¿no? Acá no me interesa la parte comercial, sino decir, a ver, si vos haces inversiones en un banco, y sin hablar mal de los oficiales de banco, no están especializados en mercado. Y lo que más le conviene al banco es que vos dejes la plata en la cuenta sin hacer nada, porque ellos con ese saldo se dan vuelta e invierten, por ejemplo, en Lelix y tienen otras cuestiones, más allá de que tengan un encaje legal, digamos, un mínimo que no pueden invertir. Entonces, si vos tenés en una cuenta de inversiones la plata, el asesor de la cuenta no te cobra, o sea, yo no cobro la hora de asesoramiento. Por eso te decía al principio que mucho de lo que yo hago en el día no lo cobro, porque es mucho de preguntas, de hacer reuniones que a lo mejor no terminan en ningún negocio para mí, pero que vos, o sea, a lo largo de estos años, yo tengo 38 años y empecé hace 12 años en esto, en las finanzas, y empecé a darle foco al tema de la educación porque me di cuenta que a través de la educación encontraba una herramienta comercial también, porque cuando entienden el producto y sin necesidad de decir palabras en inglés ni hacerse el que entiende más uno que el otro,
podés llegar del mismo lugar a una empresa, a una persona que no tiene nada de conocimientos y a otra persona que tenga otra experiencia por su trabajo o por su educación, no importa. Pero en este sentido es importante siempre tener un asesor que te marque, ¿no? Yo les llamo a los clientes y cuando hay oportunidades y les digo, mira, hoy conviene hacer esto, tenés aval en la SGR, podemos descontar un cheque y esa plata la colocamos en una caución y te haces un 5% de interés, o hoy, mira, te conviene hacer un fondo o una caución. Pero bueno, eso dentro de los clientes que tenemos, y eso también es el asesor con el que vos te sientas confiado y que te entiendas. Es como el psicólogo, más o menos. Sí, sí, te entiendo, te entiendo. Ha sido muy, muy clara, Elena. ¿Te parece que demos la segunda pista del enigma de la noche? Dale, dale. Bueno, recuerdo la primera es que la marca que tenemos hoy en el enigma no existe más. La segunda es que fue la primera empresa en realizar máquinas fotográficas digitales. Así que ahí tenemos la segunda pista. Yo creo que son bastante, la segunda sobre todo, bastante fácil. Así es que esperamos que la primera persona que responda en el chat se va a hacer acreedor o acreedora de una consultoría con Elena para poder organizar un poquito las finanzas de un emprendimiento actual o quizás para un emprendimiento en el futuro. Elena, me preguntan en el chat, perdón que me acerco, dice solo nosotras.showroom, ¿qué recomendás para plazos pequeños de 15 días, por ejemplo? Con pesos están muy buenas las cauciones bursátiles que les decía recién, que son estos como plazos fijos cortitos, que te pagan un 40% más o menos, pagan más que un fondo común de inversión, ¿bien? Por más que la tasa sea más baja que el plazo fijo, me dan más margen de acción, ¿no? De decir, bueno, en 2 semanas el dólar se disparó 100 pesos. Bueno, en estas semanas, si yo, por ejemplo, tenía que hacer una inversión, por ejemplo, cambiar el auto, vamos a hacerlo, suponer, pues estoy ahorrando para comprar un lote, y esa plata, bueno, no sabía qué hacer o la tengo ahí en pesos, si la coloco en un plazo fijo, en un mes que aumentó 100 pesos o más el dólar, digo, vas en contra, digamos, de lo que pensamos todos, que es el hecho de decir que esto me lo plantean siempre los clientes y siempre los más grandes, y tienen en parte mucha razón de decir, mira, a ver, ¿qué me vas a plantear que gane el hecho de que yo con esa plata compre dólares y los guarde? Porque con eso nunca me ha ido mal. Entonces, en las finanzas personales es una cosa y en las empresas es otra cuando tengo que darme vuelta, ¿no? contra el capital de trabajo que necesito para hacer dar vuelta a la ruedita de mi emprendimiento. Entonces, cuando yo no puedo saber si entre la compra y la venta del dólar en esos 14 días voy a salir perdiendo o ganando, es importante hacer herramientas donde a lo mejor ni siquiera lo haces a 14, lo haces a 7 y vas renovando la caución hasta tener la plata que necesitas. Y una cosa importante, que en las cuentas de inversiones son exentas de los impuestos de débitos y créditos, el famoso impuesto al cheque, ¿no? Que no es solo al cheque, sino a la entrada y salida. Entonces, si yo tengo una cuenta corriente, si yo tengo, por ejemplo, hago una venta importante y me pagan con un cheque, yo lo endoso, lo deposito en mi cuenta comitente, no en mi cuenta bancaria, entra al 100%, y después, cuando hago una inversión, después le voy pidiendo a la gente que me saque cheques chiquitos para hacerle los pagos a mis proveedores. Entonces evito entrar y salir de mi cuenta bancaria y ahorrarme y optimizar, en realidad es optimizar los gastos que me provocan, ¿no? Más allá de que como pyme a veces lo puedo tomar en cuenta como como pago, digamos, de impuesto a las ganancias, pero empiezo a optimizar un poco más la parte financiera, ¿no? Perfecto, perfecto. Vos sabés que ahí ya resolvieron el enigma. Andrés Sí, pregunta si empieza con K, pero ya tenemos un ganador. La respuesta era Kodak. Así es que bueno, a Jorge, que siempre nos acompaña, se ha hecho acreedor de una consultoría con Elena para reordenar u ordenar sus finanzas en su emprendimiento o en un futuro. Perdón, estoy revisando el chat, les recuerdo que estamos en vivo, es el episodio número 18 de la segunda temporada del Business Live.
Estamos con Elena Alonso, ella es licenciada en Economía y es asesora financiera, miembro del Grupo Broda. Me preguntan acá, ¿cuál es el mínimo? Pero perdí, debe ser de lo que preguntó De la antes, caución, de la puede ser de la caución. caución. A ver, Ujú. ¿Cuál es el mínimo? Pregunta es Pérez-04. en las cuentas de inversiones en general no hay mínimos. ¿Cuál es el tema? Que tenés gastos de las cauciones, tenés un derecho de mercado y una comisión de la gente que te hace la operación, que si es muy poquito lo que invertís, el interés es muy bajo, entonces no terminás ni pagando los gastos. Entonces, lo importante acá es decir, bueno, tener una simulación, decir, bueno, si voy a colocar 50.000 pesos, ¿cuánto es lo que me quedaría? Entonces, tener siempre eso, igual que cuando voy a hacer cualquier inversión, nosotros siempre al cliente le mandamos un Excel con la simulación para que vean cuál es la tasa neta de rentabilidad después de todos los gastos y el Perfecto. costo financiero total, que es el dato que ustedes siempre tienen que ver a la hora de tomar un préstamo, más allá de las tasas, digamos, de tantos nombres de tasas, tasa efectiva anual, tasa que no sabemos, o sea, no sabemos qué diferencia hay a veces entre una y otra, para no meternos en esa, digamos, en ese detallismo, vemos el costo financiero total. Entonces, Perfecto. eso nos marca todos los gastos que hay incluidos, que no los puedo deducir o que no sean impuestos. Ok. Vos recién mencionaste la figura del asesor, casi como la figura de un psicólogo o de una psicóloga. Vos sabés que aquí en Scrum, en el Club de Negocios, tenemos a Alejandro Ábrego y también a Eve Sanz, que son miembros asociados del club y que son Ujú, la parte de asesoramiento financiero del club. Y siempre que ujú. me cruzo a Eve por los pasillos acá del club, siempre le digo, ¿cuál es el tip financiero de la semana? ¿Cuál es el tip financiero de la semana? Entonces ella siempre me dice, Carlitos, porque me dice Carlitos, hay que blindar tus ahorros, blindar tus bienes ante el riesgo que vas a tener en tu emprendimiento Ujú. a través de algo que te asegure tu patrimonio personal. Mi pregunta es la siguiente, vos como asesora financiera, ¿cómo puedo proteger yo mis finanzas personales ante algún inesperado que vaya a tener yo en mi emprendimiento? Bien, acá una de las cosas más importantes es sentarse y planificar bien, ¿no? En qué gastos necesito incurrir. Para mí la planificación es o sea, mucho más importante que el resultado que después puedo llegar a tener. Porque uno va de la mano del otro, obviamente, pero eh, digamos, el tema de una empresa, lo que te decía es diversificar y pensar bien, y a veces no enceguecerse con algo que tengo en la cabeza, que lo quiero hacer, y a lo mejor no es ni el momento ni el producto. Entonces, en este país tenemos que ser muy versátiles y muy adaptables al cambio, y creo que está bueno, a mí me ha servido un montón, el hecho de trabajar en red, ¿no? En poder trabajar en red con otros profesionales, y esto del famoso win-win, que digamos, de Sí. ganar-ganar, de decir, bueno, ¿cómo podemos apoyarnos? Que por eso me parecen re interesantes estas charlas, aunque sean pocas, muchas personas las que asisten, porque uno empieza a sembrar esto, de decir, bueno, eh, estamos todos en la misma de querer trabajar y de vivir en este país que vivimos. Eh, entonces, bueno, ¿cómo podemos ayudarnos? Desde mi lugar, el consejo que yo les puedo dar es el hecho de planificar también, y no solamente en la empresa, porque lo tenemos bien inculcado, el hecho de la cuenta del almacenero para nuestras empresas, pero no para nuestras finanzas. Y yo estoy trabajando mucho con los clientes, chicos, grandes, no importa el tamaño, el hecho de empezar a planificar sus finanzas a futuro, ¿no? Sí, De sí. poder, digamos, posponer consumo actual para poder tener una tranquilidad el día de mañana. Sin tener digamos, a veces es difícil ahorrar, pero saber, ¿no? Qué es lo que puedo y lo que no puedo hacer. Ok. Entonces, a ver, es importante saber que si uno ahorra en dólares, siempre está bien también, ¿no? O sea, no está mal ahorrar en dólares. A veces nos gustaría dar otro consejo desde el lado de asesor, decir, bueno, hacer una cartera de bonos. Y siempre a mí algo que me ha servido mucho es pensar el mejor escenario, el peor escenario, ¿no? Decir, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que el Sí. dólar se vaya a 300? No, no va a llegar a 300. Puede llegar a 300.
Y cuando yo le digo a los clientes, bueno, hace una inversión en pesos, pero comprá o hacer una cobertura del dólar, ¿no? De dólar futuro, por ejemplo, con lo que vos tenés en pesos, esto es lo que hablar de blindar, que te decía esta persona, es decir, bueno, hago una inversión en pesos, pero lo cubro con herramientas contra el tipo de cambio. Entonces, estoy tranquilo de que aunque el dólar suba, yo voy a tener un rendimiento por esa inversión que estoy haciendo. Entonces, asesorarse como primer punto y no tener miedo a incorporar herramientas nuevas dentro de las finanzas. Y sí, el hecho de sentarse, nosotros lo que hacemos es, o sea, parte de lo que a mí me gusta hacer es sentarme con el cliente y decir, bueno, esta es una pregunta que nos podemos hacer. ¿Cuántos dólares yo necesito para vivir el estilo de vida que yo quiera, tranquilo? ¿Cuántos dólares son hoy? Bueno, vamos a poner un ejemplo, $100. Bueno, ¿cómo puedo hacer para ahorrar todos estos años que tengo, que puedo trabajar activamente, ¿no? Para poder, después de los 60 años o la edad que yo me ponga, eso se hace de acuerdo a lo que quiere el cliente, para poder tener digamos, de la inversión de esa plata. Esta es la famosa frase de que la plata trabaje para mí y no que yo trabaje para la plata. Es decir, bueno, ¿cómo puedo ir ahorrando esos puchitos, esos poquitos que yo puedo ir ahorrando para que cuando yo tenga 60 años la inversión me dé esos $100 que yo necesito para vivir? Que son $100 hoy y mañana, y sé que no los puedo pensar en pesos, lo tengo que pensar en dólares. Entonces, se puede hacer eso, y es importante que lo empecemos a hacer, aunque sea, decir, bueno, no llego a los 100, voy a llegar, pero no sé, al día de mañana que me mejore la economía, voy a poder ahorrar un poco más. Y eso no existe, es como si fuera el alquiler de la casa donde vivo, no lo tengo en cuenta, ¿bien? Bien. Sí, quedó muy, muy, muy claro, muy claro. Elena, miles de mensajes entran. Genia, gracias. Agradecemos a todo el mundo que nos está acompañando en el episodio número 18 de la segunda temporada de Business Live. Contarle a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que estamos en vivo, pero también se podrá ver en diferido a través de nuestras plataformas audiovisuales, a través de Instagram TV, en nuestra cuenta en Instagram, y a través de Scrum TV en YouTube. Invitarlos también a que se den una vuelta por nuestro muro. Ahí van a ver las novedades de la semana en cuanto a empresas y emprendimientos. Los jueves sale el libro recomendado de la semana, así que dense una vueltita. El de esta semana es De Ferrari a los Rolling Stones. Si lo han leído, dejen comentarios y cuéntenos qué les pareció. Elena, estamos llegando al cierre de la noche, a lo que le llamamos el momento Be Careful de la noche. Estamos totalmente agradecidos por tu tiempo y por tu conocimiento. Y este momento es el momento de alerta, en donde siempre hacemos una pregunta que nos despierte. Y te quería preguntar, hablando de finanzas, ¿qué señales me van a ir dando mis finanzas en mi emprendimiento y que me van a ir diciendo que algo está pasando malo? Va a ser una alerta. ¿Cuál va a ser la alerta en mi emprendimiento que me diga que las finanzas no están bien? Te puedo dar vuelta a la pregunta, pero te voy a terminar respondiendo lo mismo. Bueno. Es que algo que les pasa a muchos, es decir, bueno, tengo posibilidades de crecer, ¿no? Cuando estoy en una posibilidad de decir, che, tengo demanda de mi producto, realmente estoy teniendo demanda, pero no sé cómo hacer. O sea, es como cuando empezás a hacer esa explosión de decir, me va re bien, pero termina siendo un problema. Bueno, no es un problema, ¿bien? Cuando eso parece que sería un problema, pues decimos, no sabemos de dónde sacar esas herramientas financieras para financiarnos justamente. Ahí es donde tengo que sentarme, ¿bien? Y poder definir bien cómo voy a crecer y cómo voy a hacer para asumir y poder hacer frente a esos negocios nuevos que me están llegando. Y que creo que eso le pasa a muchos emprendedores que empiezan con muy buenas ideas y que empiezan a tener éxito, pero no se sentaron a planificar, che, puedo producir 100 unidades, hasta acá me da el giro de mi negocio. Ahora, si me aumenta a 500, ¿cuánto es el presupuesto que voy a tener? ¿Y de dónde puedo sacar las herramientas financieras? ¿Qué opciones tengo? Nada, son preguntas básicas, pero no nos las hacemos. Entonces, cuando llego a esos 500,
se me despierta un problema, en vez de ser algo lindo, una alegría, decir, ¿cómo crecí? Sí. Pero a veces no tengo las herramientas para hacerlo, decir, pucha, pero ¿cómo? Y ahí es la bronca de decir, no hay financiamiento, nadie me ayuda. Bueno, en vez de ponernos desde ese lugar, por eso digo que un poco hacemos de psicólogo, es el hecho de decir, a ver, pará, a ver, ¿cuál es tu idea? ¿Qué razón, qué forma societaria le vas a dar a tu proyecto? ¿Bien? Acá los contadores juegan un rol importante. ¿Me conviene seguir como persona física? ¿Hago una SAS? ¿Qué forma jurídica me conviene? ¿Qué es lo que más me aceptan, ¿no? O las sociedades de garantía recíproca. Y después de ahí es ver qué herramientas tengo para financiarme, ¿bien? Entonces me siento con las instituciones que son las que dan créditos. ¿Cuándo nos sentamos con las instituciones que nos dan créditos? Cuando necesitamos. Nunca es proactivo nuestro. Decir, che, si yo voy a necesitar 1.000.000 de pesos, ¿qué opciones hoy tienen ustedes? ¿Y cuáles son los requisitos? Y entonces empiezo a elaborar mi empresa para llegar a esos requisitos y no esperar el momento que necesite el 1.000.000 de pesos para ir a pedirlo y que me digan, no, porque te falta esto, o mirá, has tenido esta situación hace 2 años, entonces vos vas estableciendo objetivos claros y te ordenás con una meta más tangible, ¿bien? Entonces decís, bueno, y también el hecho de decir, che, tengo este crédito disponible, me conviene usarlo. Bueno, empezás a buscar la demanda de tu producto, y ahí la parte comercial es la que tiene que jugar más a favor, ¿no? Entonces, creo que ese es como el tip o el momento o lo que más me parece importante en los emprendedores que veo que pasa, ¿no? Y es importante tener siempre esa herramienta financiera a la mano. Perfecto, perfecto. Bueno, planificar. A todos los que nos están viendo hoy, planificar, planificar y planificar. Bueno, Elena, vamos llegando al final. Me gustaría preguntarte que nos recomiende algún libro, una serie, algo que quieras compartir con nosotros. Mira, estoy leyendo un libro que se llama El Cisne Negro, que es de un analista financiero, que me gustó mucho porque en general los economistas a veces somos o los que nos dedicamos a las finanzas, terminás siendo muy arrogante con el mismo conocimiento que tenés. Y a veces, cuando te sentás porque el libro plantea, ¿no?, la diferencia en el asesoramiento que te puede dar o la opinión del taxista con el asesor. Que muchas veces te subís al taxi y el taxista a lo mejor te dice mucho más cosas que un asesor en una reunión. O sea, terminás sacando mejores conclusiones, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque en la diaria y en la intuición que uno tiene del negocio, a mí me pasa con los clientes, y aprendí esto que te dije recién, por eso me gusta mucho el libro, porque baja baja de un plumazo a los asesores que piensan, digamos, decir, bueno, me hago tan experto en un tema que pierdo la dimensión de la generalidad. Y esto de pensar siempre que puede venir el peor escenario, ¿no? El cisne negro ese que no vimos, pero que existe, para evitarnos dolores de cabeza. Entonces me parece muy lindo porque no habla, o sea, no es técnico el libro, y cuenta historias de empresarios, cómo han hecho para llegar digamos, cómo han sido personalmente también en sus conductas, no todas en lo referido a las finanzas, sino también digamos, en sus conductas con la gente, con los empleados, y me parece que está muy bueno, que nos cambia un poco la cabeza y un libro diferente. Y serie, nada, a mí me encanta Billions, pero bueno, hay que seguirle el ritmo. Hay que seguirle, sí. Está buena. La tenés que ver con tiempo y concentrado. Bueno, ¿de quién es el libro? Pregunta, ¿sabés el autor? Ahí les voy a pasar el nombre. Okay, el Cisne Negro, y les voy a pasar el nombre por acá. Bueno. Muchísimos mensajes. Crack, Elena Crack, muchas gracias, muy claro todo. Bueno, este ha sido el episodio número 18 de la segunda temporada del Business Live. Ahí, gracias por tu humildad y tu generosidad. Ahí Elena va a dejar en el chat quién es el autor del libro. Ahí va subiendo. Es que me cambia el diccionario como el el nombre es Nassim. Nassim Taleb se llama. Es un nombre raro, por eso que lo quiero escribir. Vamos a esperar que se suba ahí. Aplausos de Claudia.
Recuerden que van a poder ver este contenido disponible en Scrum TV. Muy clara, muchas gracias. Ahí está. Nassim Taleb. ¿Puede ser? Sí. Así. Ujú. Y el nombre del libro, Nassim. si no lo buscan así, y Sí. ahí les va a aparecer. Ujú. Perfecto. Ella es Elena Alonso, licenciada en Economía, asesora financiera del Grupo Broda. Agradecidísimos, Elena, por tu presencia. Bueno, y después la persona que ganó este asesoramiento en lo que yo le puedo ayudar y bueno, que se ponga en contacto a través de, No tengas- de mi Instagram o si querés vos pasarle el contacto, no hay problema. ¿Mm? Bueno, ahora sí, la gente de la producción acá del club se va a contactar con él y va a hacer la triangulación. Una vez más, Bueno, muchísimas genial. gracias. Y bueno, las No, puertas gracias a del ustedes por la atención. No, por favor, y las puertas del club están abiertas para cuando lo necesites. Bueno, igualmente lo que necesiten. Bueno, gracias. Y a ustedes que nos están viendo, nos veremos la próxima semana con otro encuentro más de esto que hemos decidido denominar Business Live. Gracias a todos. Chau, chau.